Hola, nuevamente aquí el profesor Enrique Rijos. Continuamos con este curso de introducción a la comunicación de datos. Ahora entramos en el módulo 2. En este módulo específicamente vamos a hablar sobre el modelo OSI y vamos a hablar sobre qué es el modelo OSI, cómo funciona y por qué eso es tan importante en el ambiente de las redes de comunicación de datos. En este tema específico vamos a dar una introducción, vamos a hablar un poco de definiciones y cosas que debes conocer y en los próximos videos vamos a iniciar con toda la explicación de lo que es este modelo OSI que debes dominar y debes conocer completamente en el ambiente de redes. Para poder integrar este tema dentro de este curso es necesario ir un poco al pasado para ver cómo eran las cosas antes y por qué ocurrió esto del modelo OSI. Así que básicamente quiero pues que entiendas que voy a empezar con algo un poco antiguo, pero es porque eso es lo que nos lleva a lo que vamos ahora a trabajar. En primer lugar, en la década de los 40 realmente fue que las computadoras empezaron. Esa computadora que se llamaba ENIAC, que de hecho es la foto que se encuentra en esta parte que tenemos aquí en este slide. Esta computadora era tan grande que la gente trabajaba dentro de ella. Así que te podrás imaginar el tamaño que era. Pues estas computadoras pues se hicieron para cosas específicas en los años 40. Y ella en los años 50 y 60 pues empezó a moverse esto de manera diferente, porque entonces se encontró que la computadora, más allá que una gran calculadora, que era lo que originalmente quería hacerse para operaciones científicas y aritméticas, se encontró que en los años 50 y 60 había posiblemente un uso en el área del comercio y en las grandes organizaciones. Así que la computadora comenzó en los años 50 a entrar en estas grandes organizaciones y en los años 60 pues empezó a reducirse ese tamaño, pero también entraron universidades y entraron toda una serie de compañías que trataron pues de utilizar la computadora como una herramienta para sus operaciones que se hacían manualmente antes. El problema que había era que estas computadoras, ya habían varios fabricantes de computadoras y cada cual tenía su tecnología, no había ninguna compatibilidad entre ellas, no se podía comunicar una computadora con otra y cuando en la universidad se estudiaba computadora, se estudiaba una computadora en específico. Entonces el problema era que si tú ibas a trabajar a un lugar que la computadora era otra, prácticamente tenías que empezar a estudiar o aprender todo nuevamente porque era algo totalmente diferente. Así que no había ningún estándar, no había nada que pudiera decirse yo aprendí computadoras y trabajo con una marca o con otra marca o en un lugar o en otro lugar. No, esto era individual. En la década de los 70, pues comenzaron estas primeras redes de computadoras. Fue que se empezó a hablar de esto de redes de computadoras. Esto coincide con la llegada del Internet como tal que nace para ese tiempo y entonces empiezan a crearse redes de tamaño mediano y luego redes un poco más grandes. Así que ya para ese tiempo las computadoras se utilizaban en empresas grandes, en empresas medianas. Prácticamente todas las instituciones de educación tenían computadoras y enseñaban computadoras porque era, era la educación del momento. Todo el mundo quería estudiar para programar computadoras, para operar las computadoras, o sea que había una serie de grados académicos dirigidos al área de computadoras. Sin embargo, estas computadoras en los años 70 todavía tenían problemas de compatibilidad unas con otras. Ya habían empezado unos movimientos, pero realmente era necesario que ocurriera algo más formal. La International Organization for Standardization es una organización de carácter mundial radicada en Suiza. Esta organización, aunque sus siglas son IOS, si vamos a hablar de International Organization for Standardization, el nombre correcto para utilizar, y es el nombre conocido para utilizar, es ISO. Ellos decidieron cambiar ese nombre por ISO, ya que la palabra estandarización significa poner cosas iguales o que sean iguales en todos lugares. Y el prefijo ISO científicamente significa igual que. Así que ellos decidieron cambiar sus siglas y que todo el mundo conociera la ISO como la organización de estándares, que obviamente nosotros la conocemos con ese nombre, pero en Francia se conoce con otro nombre y en diferentes países tiene otro nombre, pero realmente todos le dicen la ISO. Esta es una entidad no gubernamental, es una entidad privada, una entidad que ha sido reconocida en el mundo entero. Está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas.
Y obviamente su trabajo principal consiste en establecer estándares a nivel mundial. Lo que esta gente decide como un estándar se utiliza a nivel mundial. Por ejemplo, ellos trabajan con pesas y medidas, con seguridad ambiente, medicamentos, procedimientos, comunicaciones, tecnología y tienen otra serie de responsabilidades de estandarizar las cosas a nivel mundial. En el año 1984, para que ustedes vean, ya ha pasado años, desde los años 70, las redes comenzaron a funcionar, pero muchas de estas redes funcionaban solamente con sus equipos. Entonces, en el año 1984, la ISO crea un estándar, se reúne y desarrolla un estándar que es el estándar que se utiliza para lograr la conexión entre diferentes computadoras. O sea, era necesario que todo el mundo se conectara unos con otros. O sea, estamos hablando del modelo de referencia de sistemas de conexión que se llama el OSI Model. En inglés se reduce ese nombre y en español se le conoce con el modelo OSI. Ese es el nombre que en español se le da. Importante dejar saber que esta gente crea esto, pero esto envuelve muchas cosas, porque esto obliga a los fabricantes de equipos a cumplir con una serie de cosas para poder funcionar. El que no cumpla con esto, pues no es compatible. Hoy día desde tu computadora tú te comunicas con una computadora que tiene, por ejemplo, Google, y Google tiene una computadora que es de otra marca, es un mainframe gigantesco, un equipo grandísimo, una supercomputadora, no sé, tiene un equipo sumamente sofisticado, no es de la marca de tu computadora y no usa posiblemente ni siquiera el sistema operativo que usa tu computadora. Pero tú te puedes conectar con él. ¿Por qué? Porque existe el modelo OSI. Esa es la importancia que tiene este modelo para poder conectar los equipos. Sin importar el fabricante de la computadora o del equipo que sea, para que se pueda conectar en una red y pueda funcionar y pueda ser un nodo que pueda recibir o transmitir algo y que otra computadora o otro equipo le conteste, es necesario seguir este estándar que se compone de 7 niveles. De 7 niveles o 7 capas que se encuentran aquí. Aquí está en español, para muchas personas que solamente lo conocen en español, pero realmente el nombre correcto, porque es el original, es en inglés y es este. Yo creo que cualquier persona que desee trabajar con redes debe poder aprender ambos, pero creo que le debe dar prioridad a este, porque es el que va a encontrar, en todo sitio. Obviamente el tema del modelo OSI es un tema, como dije, un poquito abstracto, pero yo creo que vamos a empezar con una analogía para poder entender bien y podernos ubicar cómo es que queremos explicar el modelo OSI. Por ejemplo, digamos, en esta simple gráfica que se encuentra aquí, se encuentran un niño o un joven con una joven y se ve que el joven está diciendo hello. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Pero eso, pues, a pesar de verse muy sencillo, es la base del modelo OSI. Por ejemplo, fíjate que en este caso vamos a ponerle persona A al joven y persona B, a la muchacha. La persona A, el joven, quiso comunicarse con ella y decirle algo, pero para que eso ocurriera tuvieron que pasar unas cosas. Cuando una persona va a decir algo, necesita primero en su mente crear la idea, ¿verdad? Crear la idea de lo que va a decir. Y su mente, después que busca la idea de lo que quiere decir, debe hacer una serie de procesos bastante complejos. De manera que logra construir el mensaje y de alguna forma que existe, que se conoce, pero que yo no voy a explicar, eso llega hasta el momento en que el mensaje se puede enviar utilizando la boca, la voz. Eso se tradujo desde un ambiente puramente eléctrico, químico que se encuentra en nuestro cerebro y logró pasar por una serie de procesos hasta que llegó a convertirse en la voz para que la persona transmita ese mensaje hacia un medio. Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo comunicarme por mi voz, como estoy haciendo con ustedes ahora. Pero me puedo comunicar con una persona que esté frente a mí, pues con las manos, con algún gesto, alguna seña, ¿verdad? Hay formas de comunicarse. Pero vamos a asumir la voz como lo más básico para poder entender esto.
Hay que activar todo el sistema vocal, ¿no? Producir las palabras, los movimientos de la boca y de todo lo que tiene que ocurrir para que ocurra la transmisión del mensaje que simplemente se envía al aire, afuera. El sonido debería tener la suficiente potencia para que llegue a la persona. No puede ser un susurro, tampoco puede ser gritado, ¿verdad? Así que todo esto está envuelto aquí. Y obviamente hay algo bien importante. El muchacho le dice hello. ¿Y qué pasa si la muchacha habla ruso? Posiblemente no lo entienda, ¿verdad? Así que es importante que estas personas logren establecer un medio de comunicación que sea un idioma donde ambos se entiendan, porque de qué vale que yo le diga hello si ya no sabe lo que yo le estoy diciendo. Es importante que la persona entienda lo que yo estoy diciendo, porque yo puedo transmitir un mensaje, pero si la persona no está en la misma, no entiende lo que yo estoy haciendo, pues no me voy a comunicar nunca. Eso lo vamos a ver en su momento. Finalmente, lo que la computadora conoce como el paquete o el mensaje se crea, se envía usando la voz, como habíamos dicho, y viajará mediante una onda, porque eso es la voz, una onda electromagnética, y esta onda va a viajar por el aire y va a llegar hasta el oído de la persona que está frente a él, escuchando. ¿Qué ocurre? El proceso ahora va invertido. La muchacha recibe esas ondas y su oído detecta ese sonido y lo lleva a otros niveles que lo van descomponiendo y lo vuelven a convertir en impulsos eléctricos que llegan al cerebro, y mediante procesos químicos y procesos eléctricos dentro del cerebro, la muchacha reconoce lo que la persona quiere decir. O sea, sí es bien fácil comunicarse con otra persona, pero si vemos eso en cámara súper lenta, nos damos cuenta de que el proceso de yo generar una idea partió desde una idea que salió de mi cerebro y que pasó todo un proceso hasta que llegó a la boca, y entonces eso se transmite, llega al receptor, el receptor entonces invierte el proceso, recibe el mensaje y entonces lo descompone hasta que llega y entiende lo que quiere decir. Así que eso en esencia es el modelo OSI, una forma en que la computadora o el dispositivo que sea va a crear lo que quiera enviar y lo va a ir creando en diferentes niveles hasta que llegue al nivel más básico, que es el nivel de transmisión de datos, que se convierte en básicamente en un nivel eléctrico, y lo va a transmitir a través de un cable o si es una onda, a través de una onda electromagnética. Y entonces el equipo que recibe tiene la capacidad de recibir esa onda y recomponer el mensaje hasta volverlo a convertir en lo que originalmente fue en la computadora que envió. Eso es el modelo OSI. El modelo OSI tiene 7 niveles, llamados 7 capas o layers en inglés. Básicamente hemos cubierto la introducción, ahora vamos a hablar de estos layers uno a uno con detalle para que se vaya entendiendo, repitiendo que este tema es un poco abstracto porque no tenemos mucha cosa para demostrarlo, pero quiero que lo puedas ver de manera tranquila, posiblemente lo tengas que ver más de una vez para entenderlo, y si tienes alguna pregunta, yo voy a colocar una información en los próximos videos para que puedas comunicarte, de manera que cualquier cosa puedas enviarme un mensaje, porque pueden haber preguntas por este material. Así que te espero que continúes porque vamos a continuar hablando del modelo OSI en los próximos videos. Un saludo.